Hola a todos. Estoy muy contenta de estar aquí y en este momento voy a empezar a compartir mi pantalla. Como siempre, hay alguna dificultad técnica. I do hear you very well. I hear two people speaking in Spanish. Yo soy un asistente, profesor asistente de la Universidad de Lawrence en salud global y de población. Y nosotros creamos muchos talleres con respecto a estos temas. Estoy muy emocionada de estar con ustedes hoy. Antes de que nosotros entremos al tema, creo que es, ahí vamos. Yo quiero que todos tomemos un segundo, un momento muy breve para sentirnos presentes, conscientes, respirando, inspirando. Estamos muy agradecidos de estar aquí. Y si, y si ustedes son como yo he tenido un descanso muy breve en el día de hoy, una comida muy breve y entonces lo que yo quiero es tomar un momento para centrarnos, para concientizarnos, para ponernos presentes. Tenemos un equipo muy grande de personas contribuyentes que traen unas contribuciones enormes, honran todo lo que nosotros hacemos y es para demostrar que hemos crecido, hemos tenido gran cantidad de apoyo de múltiples individuos, múltiples instituciones que son específicamente las entidades aliadas de los promotores de salud de nuestras comunidades y los aliados a los promotores de salud. Quiero, quiero traer a colación a nuestros apoyadores de las promotores de salud, Monshi, Alexa, en los promotores españoles de hispanos. Hola, yo soy Monchini. Vamos a entrar a mostrar la próxima filmina. Esta es para presentar las comunidades del centro, el sur de Wisconsin. Nosotros sabemos que la comunidad Hmong en el centro de Wisconsin, los Hmong se trasladaron a Wisconsin como las personas libres que venían como refugiados políticos de la guerra de Vietnam. El último grupo de Hmongs, de los refugiados Hmongs que llegaron a ubicarse en Wisconsin, tuvo lugar entre el 2004 y el 2006. La comunidad Hmong es la segunda, la comunidad minoritaria segunda más grande en el centro de Wisconsin y 70% de ellos están y viven en el área de Wausau, Wisconsin. El centro de Wisconsin tiene la segunda comunidad más grande de Hmongs en Wisconsin, aproximadamente 9,000 individuos, y en la ciudad de Wausau y el condado de Marathon son los que más los alojan.
En el centro de Wisconsin tenemos, como todos ustedes saben, una gran comunidad hispana, más o menos 15,000 hispanos latinos son residentes a través de 8 condados en el centro de Wisconsin, de forma o la gran mayoría de ellos podemos decir que son de herencia mexicana, pero también hay gran cantidad de personas de Puerto Rico, de Cuba, de la República Dominicana, de Sudamérica, de Centroamérica. En estudios recientes, 53% de los latinos permanentemente tienen miedo de ser deportados o que los deporten a un ser querido. El papel de las comunidades hispanas y Hmong y del papel específico de los promotores de salud Hmong hispanos en el centro de Wisconsin es increíble. Primero, proveen asistencia al lenguaje, proveen nuestros lazos culturales, sirven 8 condados a través del centro de Wisconsin, Portage, Marathon, Wood, Taylor, Langley, Shawano, Lincoln, Clark. Los promotores de salud trabajan en organizaciones no gubernamentales, clínicas, en centros de salud con calificación federal, etcétera. Tenemos el Centro Americano Hmong, tenemos el Centro de Hispano y Hmong, tenemos la Red Hispana y Hmong de promotores de salud. Los programas de los promotores de salud incluyen vacunación, educación, referidos clínicos, seguridad el agua, los programas de los ancianos, apoyo para la diabetes, entre otras muchas cosas que hacen estos promotores de salud comunitarios. Nosotros tenemos en el centro de Wisconsin, tenemos muchos de estos individuos que han venido al centro de Wisconsin y se han abierto gran cantidad de agencias o oficinas de apoyo. En el 2021, una agencia nueva para el desarrollo de estas comunidades se abrió en Wausau. Se llama el SDC, el Centro Comunitario. Es una oficina del desarrollo comunitario etíope, y obviamente su meta fue la de traer y alojar a 75 refugiados. Ellos en total han localizado y han recibido 400 refugiados a través de todo el condado y la ciudad de Wausau, y los promotores de salud directamente sirven en esta agencia y estos sistemas de apoyo para que estos refugiados lleguen y se instalen. ¿Qué hacen? Conducen navegación de salud. Algunos de ellos, promotores de salud, son nuestras ataduras, son nuestros lazos culturales. Algunos de ellos ya han nacido en Wisconsin, luego ya tienen también de saber la cultura americana o de Wisconsin. Que vamos a señalar que lo que nosotros, cómo podemos nosotros impactar, cómo podemos ayudar y cómo podemos lograr que la labor de estos promotores de salud, los STS, sea muchísimo mayor, y cómo impacta esto la fuerza de trabajo de los promotores de salud. Entonces, esto es primero que todo, enfrentar el programa STS, nuestro proyecto, examinar estrategias para poder enfrentar STS en nuestras comunidades. ¿Qué es STS? Esto es, en nuestra introducción, en nuestra definición, se define al STS por siglas en inglés del trauma secundario. Es ese estrés traumático secundario, es trauma indirecto, es vicario, es trauma vicario, es fatiga de tristeza, de compasión, es una respuesta natural que ocurre cuando una persona escucha, lee o es testigo de el trauma o el estrés traumático que otra persona está experimentando. Los estudios reportan que entre 15 y 34% de los proveedores de salud o de los promotores de salud que sirven a estas comunidades que han experimentado gran cantidad de trauma,
gran cantidad de estrés secundario traumático, de trauma vicario y de fatiga de compasión, cansancio de compasión, según la referencia de Molnar y su grupo en el 2017. ¿Qué es trauma? Vamos a entender un poco qué es la raíz de todo esto y vamos a explicar qué es trauma. Entonces, el trauma tiene que ver con que es más que un evento, es una experiencia que nos marca a nosotros y nuestro cuerpo nos mantiene el puntaje en cuanto a todo lo que nosotros vemos. Entonces, también tiene que ver con el tipo de trauma. Ha sido un incidente, solamente un incidente, tipo 1, ha sido tipo 2, es un trauma complejo que se forma con varios incidentes, ha sido trauma vicario o ha sido trauma colectivo sufrido por un grupo étnico completo. Entonces, otra de las cosas que nosotros tenemos que traer a colación como primer paso, como incidente, como parte de trauma complejo o vicario, es el impacto del trauma de la niñez. El CDC y Cáncer Permanente hicieron una encuesta de 17,000 miembros de su plan de salud, preguntándoles si ellos habían tenido algún tipo de trauma de la niñez adverso como abuso, como negligencia, como retos en sus hogares. Y en el estudio se basaron a estas experiencias muy adversas en la niñez que nos ponían a mayor riesgo de que como adultos suframos problemas crónicos cardíacos, pulmonares y enfermedad hepática o del hígado, obesidad o sobrepeso, diabetes, depresión, abuso de sustancias. El estudio también encontró que aproximadamente 2/3 de estos individuos estaban impactados por alguna de estas condiciones crónicas. Las, eh, las experiencias severamente estresantes, muy estresantes, nos cambian nuestro cuerpo, cambian nuestro cerebro, nuestra forma de actuar. Vamos a hablar del cerebro. Un cerebro saludable y las imágenes hacia la izquierda demuestran una PET scan, una escanografía PET, en donde dice que un cerebro saludable es un cerebro que tiene comprometidas todas sus áreas de conexión y de acción, las unas a las otras, ligadas las unas a las otras, con muy buen metabolismo, buen uso de oxígeno, buen uso de glucosa como material para llevar a cabo todas nuestras funciones. Un cerebro que ha sido abusado tiene áreas que ustedes ven aquí negras en donde no hay metabolismo, no hay uso de estas áreas. Entonces vamos a especificar la área ventromedial prefrontal de la corteza temporal que vemos que es muy delgada o más delgada en personas que han sufrido trauma a largo plazo. Vemos que un área central del cerebro, como es el hipocampo, que es el área encargada de diferenciar entre el pasado y el presente, el hipocampo es de más escaso tamaño, no le permite diferenciar qué fue antes, qué fue ayer, qué es hoy, qué... Y la otra cosa muy importante es un centro cerebral que se llama la amígdala, que es la responsable de aprender a que nuestro cuerpo responda al estrés. Y entonces empieza a crear un cerebro que está permanentemente alerta, probablemente tratando de resolver situaciones que aunque no sean problemáticas, las percibimos como problemáticas. Entonces el cuerpo responde a eso. Las personas con trauma pueden tener síntomas como estos: dificultades para dormir, puede que fácilmente se enojen o reaccionen demasiado, puede que se sientan más amenazados, que se sientan irritables, ansiosos, que tengan dificultades para concentrarse. En el trabajo pueden haber señales como mayor ausentismo, menor concentración, menor productividad en el trabajo. Estas son algunas de las señas o síntomas
del trauma y del estrés traumático secundario. Por un lado, se ha normalizado el STS como un riesgo o peligro de ciertos trabajos. Puede llevar a métodos para enfrentar estas cosas que no sean útiles. Fatiga, enojo y seguramente lo que ustedes conocen, el burnout o el agotamiento profesional. ¿Cómo se presenta esto entre los promotores de salud? Los promotores y promotoras son tan importantes para la salud pública y para conectar a las comunidades con información que necesitan, con recursos de la salud, recursos comunitarios. Son los enlaces culturales en muchas situaciones, además de esto. Y seguramente estas imágenes que ven aquí de los promotores en nuestras comunidades haciendo su trabajo día a día, estando en los hogares de muchas de estas familias, estos promotores y promotoras escuchan muchas historias de trauma por las que han pasado sus clientes. Quiero compartirles a ustedes algunos ejemplos de las historias que escuchamos nosotros, nosotras, como promotores y promotoras. Durante nuestra sesión de hoy voy a poner algunas de estas grabaciones para presentar estas experiencias y para darles a ustedes ejemplos de cómo se presenta el STS o el trauma secundario. He notado que llego a casa con más irritabilidad, he notado más de sus síntomas del trauma secundario. También creo que me estoy involucrando más en la comunidad y a medida que tengo conexiones, profundizo mis conexiones con las familias, eh, me cuentan más historias que no sentían tanta apertura al principio para compartirlas y estas son historias más difíciles. Yo no me había dado cuenta, no estaba consciente de que había un nombre para esta situación. Fue hasta que fui al Congreso y participé en esa sesión en la que hablaban del trauma postraumático, el estrés postraumático secundario. Fue en ese momento que fue como completamente se aplica a mi caso. Yo trabajo directamente con muchos clientes y muchos de ellos están pasando por muchas barreras, dificultades en sus vidas, constantemente están tratando de atender muchos incendios, muchas crisis y a veces creo que lo que ellos están viviendo no lo puedo ni siquiera imaginar y a veces sí lo entiendo. Para mí lo más difícil es trabajar con familias, con hijos. Yo soy madre, así que siempre que entran en la situación los niños, trato de separarme emocionalmente del cliente, pero es tan difícil. Muchas veces me ha sucedido que cuando termino la sesión con los clientes tengo que apoyarme en mi equipo, tengo que desahogarme, hablarles a mis colegas de cómo me estoy sintiendo, tengo que hablar de lo que platicamos y entonces vuelvo a vivir la experiencia una vez más con mis colegas, porque estoy buscando apoyo, que me ayuden a sentir que hice las cosas bien, que la manera en que estoy pensando no es incorrecta o que tal vez había más que yo pude haber hecho. Y por supuesto me lo llevo conmigo a casa. Llego a casa, hablo con mi marido o a veces me siento tan abrumada con esos sentimientos que le digo a mi marido, no quiero hablar. Puede que me pregunte cómo estuvo el trabajo y yo simplemente, estuvo bien.
y no quiero decir más que eso. Porque me doy cuenta de que ese estrés es lo que llevo conmigo. Entonces, oyeron estas dos experiencias y el impacto que tiene el STS en sus vidas, el impacto que está teniendo ese trauma en sus relaciones en el trabajo, pero también en casa. Y cómo estas historias y escuchar estas historias puede, digamos, derramarse, llegar a otras partes de sus vidas. Entonces, para entender, para saber en qué parte de la escala del estrés se encuentran ustedes, vamos a hacer un quiz, un cuestionario que creamos usando una escala para medir este tipo de trauma. El enlace debe de estar ahora mismo en el chat. Lo pueden tomar y pueden ver su calificación, su resultado, para ayudarles a medir el impacto, digamos, dónde se encuentran ustedes en su experiencia en cuanto al estrés traumático secundario. Así que abran ese enlace y ahora vamos a avanzar a la encuesta. Vamos a ver los resultados, cómo les fue a ustedes. Algunas de estas preguntas las las hicimos cuando estábamos reuniendo información para este proyecto, para saber nuestros supervisores, nuestros líderes, entienden la experiencia por la que están pasando los promotores y las promotoras al hacer su trabajo. ¿Están conscientes del trauma secundario que puede que estén viviendo? Así que esto también nos da una impresión de cómo puede que esté alineado o no eso. Así que gracias a todos, a todas por llenar este cuestionario. Voy a presionar el botón de compartir los resultados. ¿Los están viendo? Ah, caray, pensé que lo estábamos viendo todo este tiempo. Discúlpenme. Pero ahora sí deberían de aparecer los resultados. Aquí aparece un 21% para los aliados, alto sería 26%. Aquí están los promotores y promotoras, una cantidad moderada. Ahora voy a cerrar la encuesta. Hay promotores que tienen mayor riesgo de sufrir este tipo de trauma. Pongan en el chat lo que ustedes creen. ¿Quiénes serían los promotores, promotoras que tendrían mayor riesgo de sufrir el trauma secundario? Y bueno, estas imágenes aquí en la pantalla puede que les den una pista. ¿Qué promotores creen ustedes que tendrían mayor riesgo de sufrir este tipo de trauma? Sí, así es, Lexi, depende del trabajo que hagan, depende de si tienen ellos mismos experiencias de trauma, claro que sí. Visitas en casa, personas que trabajan mucho en los hogares de las personas, puede que sean testigos de más trauma. Muchas gracias por sus respuestas y por participar. Así es, los promotores, promotoras que tengan experiencias propias de trauma, promotores que son parte de comunidades que tienen niveles altos de trauma, es decir, que sus clientes están pasando por experiencias de trauma crónicos, promotores de comunidades minorizadas, no solo escuchan historias de trauma de su comunidad, sino que también ellos mismos tienen experiencias de trauma colectivo dentro de esas comunidades. Algunas de estas personas son también intérpretes o traductores de idioma. Puede que sean la primera persona que escuche esa historia de trauma y son los intermediarios.
Estas personas reportan que el 71% de los intérpretes de idioma tienen un 71% de estrés de nivel alto de este tipo. Voy a compartir historias de estas promotoras. Muchas de las historias que oigo, que me cuentan mis colegas, que son bastante traumáticas en esa manera, específicamente con la población no documentada, las cosas tan horribles por las que tienen que pasar, especialmente en este momento, que no se les trata como seres humanos y simplemente obtener servicios de salud básicos preventivos es muy difícil. Así que esa sería la población principal de la que he oído las historias más terribles. Cuando hago mis visitas a los hogares, mis clientes me comparten mucha información personal y ahora mismo en la comunidad latina o hispana están batallando mucho con lo que está sucediendo en este momento. ¿Están escuchando el audio? Hay separaciones de familias y hay muchas cosas que dañan mucho la salud mental de las personas. Así que a través de eso lidio con el trauma secundario de este tipo. Escuchamos el trauma, escuchamos las historias, sentimos lo que ellos están sintiendo. Y básicamente esto es todos los días estamos lidiando con trauma secundario constantemente, me parece. Si no es una persona, es otra persona que conocemos. Si vamos al hogar de alguien, si estoy en una situación pública, las personas me ven, se me acercan, me cuentan lo que está sucediendo. Y realmente siento que es algo de todos los días, este tipo de trauma secundario. Y todas esas emociones, sentimientos se presentan y pues uno se dice, Dios mío, esta es mi comunidad. Así que es difícil no sentir. ¿Todavía lo ven? Sí, ok. Es difícil no sentir algo. Las experiencias adversas en la infancia y la carga o el peso del trauma son mucho más altos entre comunidades minorizadas o comunidades que se les tratan como minorías. Tienen calificaciones, resultados muy altos de este tipo de trauma. Eh, el 80% de las personas MOM en Wisconsin han tenido experiencias de trauma y si se tienen estas experiencias, se tiene mayor riesgo de tener STS, también mayor riesgo de experimentar una retraumatización cuando se escuchan historias de trauma. Y por supuesto, este es el contexto en el que muchas de nuestras comunidades de color están viviendo sus vidas. Compartir unas historias de unos promotores de salud fueron anónimas, por lo cual no tenemos audio. Ellos han, lo que ellos han experimentado. Luego, este promotor de salud me compartió las experiencias de esta familia. Recientemente nosotros tuvimos una familia que está experimentando muchas dificultades en su vida del hogar. Parece que hay abuso físico, abuso verbal, cosas de ese estilo. Y yo pienso eh, que esa experiencia que ellos me estaban relatando y en este momento el padre estaba viajando en Afganistán, pero la familia tomó la oportunidad para pedir asistencia de la agencia. Yo pienso que esta historia me golpeó muchísimo y yo creo que fue así por mis experiencias previas con abuso en casa
y tener una figura paterna que, nos abusaba. Entonces, una de las preguntas que ustedes se pueden hacer es si es erróneo para nosotros el sentir los sentimientos que nosotros estamos sintiendo, perdón, la redundancia. Es incorrecto o no está bien que nosotros sintamos el dolor de nuestros clientes. Entonces vamos a compartir este video porque ella va a responder específicamente qué está mal, qué está bien, porque es todo parte de ser un ser humano y del hecho de que cada uno de los miembros de nuestra comunidad son los miembros de nuestra comunidad. Entonces, STS es una respuesta natural y parte del ser humano. El sentir por nuestros clientes no es como tal malo. La compasión es un sentimiento muy importante para nuestro cuerpo, corazón y nuestro cerebro. Eh, pero también tenemos que saber cómo funciona la compasión y qué tipo, qué cantidad de compasión son buenas y adecuadas para nuestro cerebro. Definitivamente hay algo que es la fatiga, el cansancio de sentir compasión, que es un término aunque nosotros usamos intercambiable con TDS, y es algo que este investigador resaltó muchísimo en lo que se puede ver como una estrés de empatía. Causa que nos quememos, causa que nos sentemos completamente abrumados, causa que permanentemente estas experiencias se empiecen a sentir como propias y esta sensación de que nos sentimos extenuados, quemados, exhaustos, obviamente a veces motiva que nosotros ayudemos a estos individuos de ciertas formas y no de otras. Y esto en alguna parte puede ser positivo, pero nosotros tenemos que valorar nuestra salud mental, que es positivo de este impacto para nuestro cerebro y nuestro cuerpo. Entonces, esto se llama actualmente sentir compasión y de nuevo, la compasión es algo normal, es algo bueno, es una cualidad, sentir compasión. Y puede ser la forma en que algunos individuos pueden enfrentar CEDS y usar lo que se llama entrenamiento de compasión y estrategias relacionadas a esto. Nosotros no vamos a tener tiempo aquí de ir a través de todo, explicar exactamente en qué consiste este proyecto, pero nosotros podemos hablar de lo que este proyecto reviste. Las metas del proyecto, qué técnicas vamos a usar y para poder nosotros ver y valorar cuál es la presencia y en qué cantidad está presente el SDS en este estrés post-trauma en nuestras comunidades y en nuestros promotores de salud y empoderar a nuestros promotores de salud para actuar. ¿Qué encontramos en nuestro estado 1 de este proyecto? ¿Qué hicimos? No, escuchamos a los promotores de salud locales. Eh, los resultados preliminares, sabemos que el bienestar y el estrés postraumático, hay una brecha entre estos dos y es una brecha que nadie ha podido o ha logrado enfrentar hasta ahora. Se reportó gran cantidad de síntomas de STS en los promotores de salud y esto empezamos a ver específicamente cómo esto estaba impactando su bienestar. Y nosotros hemos diseñado un taller basado en lo que escuchamos y en colaboración con el Consejo de la Mesa Directiva de Consejería para este proyecto. Los talleres realmente están enfocados en enfrentamientos naturales como con alimentos, con medicina, con técnicas de libertad emocional, como con talleres de terapia simple, talleres de terapia de movimiento, y todos estos talleres están aún llevándose a cabo y realizándose.
Aquí estamos en este proyecto, en este momento, en este taller de los talleres creados para el alivio de los síntomas. Y estamos enfocándonos mucho en soluciones que puedan cubrir a muchas personas, que sean de bajo costo, que sean fáciles de tener acceso a, y en llevar estos talleres simples a las comunidades y empezar a atender a las estrategias informadas del trauma usando algún tipo de consulta con el doctor Tommy, que hace mucho trabajo en las comunidades afroamericanas. Vamos a demostrar rápidamente en nuestro taller con respecto a medicina y medicina como alimento dentro de la comunidad Hmong. Perdón, cómo usamos, por ejemplo, los test medicinales, los test aromaterápicos en las comunidades Hmong para esto. Y también hicimos algunas estrategias específicamente guiadas por la comunidad y la cultura hispana. ¿Qué podemos llevarnos como mensaje hoy? No existe una forma de enfrentar este tipo de trauma y estrés post-trauma que nos ayude a todos. Entonces, esto nos anima a crear la posibilidad de crear una caja de herramientas, un grupo de herramientas o de cosas que nos pueden ayudar a enfrentar el STS, y esto es el estadio 3 de nuestro proyecto. O nosotros estamos esperando en este momento por el ambiente en que estamos viviendo, que va a haber otra oleada de trauma. ¿Por qué? Por este ambiente que estamos viviendo, esta constante retórica en contra de los inmigrantes, cómo se están atacando a los inmigrantes, cómo los inmigrantes se han vuelto el, el, el blanco de todo esto. Nosotros hablamos sino una de las cosas, de las piezas más grandes, de las piezas de este rompecabezas más grande que esta administración actual en los Estados Unidos está usando es el corte financiero, cortando la financiación de muchísimos proyectos. Eso está sucediendo para los promotores de salud en todo Wisconsin y aún en todos los Estados Unidos, y nos está sucediendo nosotros. Nosotros pensamos que estas historias que ustedes están escuchando y van a continuar a escuchar, tienen mucho que ver con ustedes también. Nosotros hablamos con muchísimas agencias porque nos hemos notado que todo esto está afectando gravemente a las agencias del centro y del sur de Wisconsin y también a todas otras áreas para ayudar a entender qué es lo que está sucediendo. La profesora Arnela y Nicole hicieron un trabajo increíble y tomaron muchas de estas encuestas, las preguntas, las respuestas, se enfocaron en ciertas preguntas y hicieron todo esto previo a la inauguración del último presidente y después. Y vemos cómo las respuestas han cambiado, todos los miedos que estamos viviendo, el miedo de deportación constante en mi comunidad Hmong y post inauguración del presidente, nosotros empezamos a ver cómo de verdad este miedo constante estaba empezando a afectar a nuestra comunidad y a las comunidades del sureste de Asia en Wisconsin. Eh, y obviamente nosotros sabemos que dentro de la población de promotores de salud no tenemos una gran concentración, porcentaje de promotores de salud que son de color, pertenecen a estas comunidades. Entonces, nosotros tenemos todos los requisitos para entrar dentro de esta categoría de individuos que tienen que fijarse en este tipo de estrés post-trauma y cómo manejarlos. Eh, entonces, básicamente, una de las cosas que nosotros estamos haciendo es que estamos empezando y estamos escuchando cuáles específicamente son los traumas. Una de las cosas que nosotros hicimos es que nosotros que estamos experimentando con respecto a todo lo que está ocurriendo en este momento y en esta transición, qué es lo que nosotros escuchamos de nuestros equipos, qué es lo que nosotros le decimos a ellos y ellos nos dicen
a nosotros. Entonces, ahorita que estos promotores de salud son los comandos de navegación de salud a través de todo el estado de Wisconsin, estos son individuos a los cuales tenemos que respaldar y escuchar mucho. Eh, Nosotros hemos tenido y hemos reportado tristemente que ha habido una disminución de la fuerza de trabajo. Obviamente las fuerzas de trabajo han sido disminuidas en las comunidades Hmong y en las comunidades hispanas en algunas áreas de Wisconsin, de los promotores de salud, hasta en un 50%. Eh, eh, Nosotros sabemos que esto crea una situación real porque nosotros ya sabemos de cuál es el impacto que esta reducción en los promotores de salud haciendo el trabajo allá de campo afuera tienen en nuestras comunidades, específicamente en nuestras comunidades de minorías y comunidades de refugiados. Ahora, por ejemplo, en algunos de estos campos de refugiados, la lista de empleados era de 17 en el otoño del 2024. Ahora tenemos que en el otoño del 2025 estaba reducida a 10. Entonces, obviamente ha habido mucha reducción pues, de los recursos. Nosotros también entendemos que nuestros programas más estables siguen siendo financiados, incluyendo los servicios de apoyo a los refugiados, la promoción de salud de los refugiados y el programa de compromiso del empleador. Pero obviamente la financiación se ha secado o ya no es existente para muchas cosas innovativas que nosotros habíamos planeado y que están creando gran cantidad de brechas. Entonces, tenemos que responder a todo esto. Entonces, nuestro equipo ha sido consultado en cómo podríamos empezar a manejar todo esto a principios del año 2025. Nosotros atendimos esa llamada y nosotros fuimos capaces de conversar y tener conversaciones muy largas con nuestra supervisora Cherry y cómo podíamos cambiar o sea, cambiar el curso de algunas de nuestras prioridades de proyecto y notar todo lo que hemos estado presenciando en el mundo de las comunidades de promotores de salud. Y esto ha sido también un motivo de conversación y tema de conversación en todas las reuniones de política nacional de promotores de salud. Todas las organizaciones han sido afectadas, todas las organizaciones se están preguntando qué es lo que pueden hacer y todos sabemos qué está sucediendo con nuestras comunidades, pero lo que no sabemos es el espectro total de todo lo que está sucediendo y cómo puede llegar a afectar a la fuerza de trabajo de los promotores de salud al final. Nosotros sabemos que tener estas conversaciones es muy útil, es clave y que nosotros tenemos que escuchar y anotar y tomar ejemplos de las historias de nuestros promotores de salud que nos cuentan ellos mismos. En este momento hemos tomado la oportunidad de mirar algunas de estas historias, capturar para que capturen lo que está sucediendo, porque de nuevo, esto está ofreciendo otra serie, otra oleada de trauma, otra forma de trauma para los promotores de salud. Sí que son circunstancias muy, muy difíciles que estoy segura muchos de ustedes conocen bien. Así que como proyecto, ¿qué podemos hacer para responder a esta situación? Hemos empezado a construir un método centrado en la sanación. Esto viene del trabajo de Sean King Wright y es una respuesta a la pregunta ¿cómo podemos trabajar mejor con las comunidades minorizadas que tienen un historial de experiencias traumáticas? En este caso funcionó bien. Les voy a presentar rápidamente algunas de las piezas de lo que hemos hecho. Un aspecto de esto es que es importante darle apoyo a los trabajadores que están haciendo el trabajo de día a día. Nuestro proyecto ya estaba centrado en producir talleres, centrados en el bienestar de los promotores. También empezamos a facilitar espacios dentro de nuestras propias juntas y reuniones de mesas directivas o de asesoría
para poder centrarnos en el bienestar, la generosidad, y empezamos a hacer ejercicios antes de estas reuniones de meditación, de respiración, para poder centrarnos bien en el bienestar del equipo. Así que puede que ustedes se pregunten, cuando se lleven este material a sus proyectos, puede que se pregunten cómo es que nuestro proyecto está apoyando o no el bienestar de los promotores. También hay maneras culturales que son diferentes de definir o conceptualizar el bienestar, así que la sanación también es cultural para estas comunidades. Así que, ¿cómo es que nos estamos adaptando? ¿Cómo es que estamos respondiendo a las culturas, las etnicidades, las diferencias de estas diferentes comunidades cuando estamos haciendo trabajo que tiene que ver con el bienestar? Así que platicar con los equipos de promotores, que son parte del equipo de ustedes, para hablar y definir qué es el bienestar para ellos. Eso es importante, así que eso lo hicimos en nuestro propio proyecto, en nuestras mesas de consejería. Preguntarnos cómo podemos adaptar, diseñar específicamente nuestros métodos para para cada comunidad, y respondimos haciendo cambios a nuestros métodos. Así que vamos a hacer una actividad. Por ahora, el tercer punto de este proyecto es que para muchas comunidades minorizadas, la sanación, la curación es política, no solo física. Así que tenemos que pensar en todos los factores políticos y sociales que afectan el trauma. No podemos ignorar el hecho de que muchas personas, muchos promotores están perdiendo sus trabajos, por ejemplo. Entonces, en nuestro proyecto fue importante tener espacio para hablar de estos factores dentro de nuestras reuniones y además modificar nuestro presupuesto para responder a estas situaciones. Hicimos modificaciones para poder emplear a más promotores y promotoras. Afortunadamente teníamos el lujo de hacer eso. Sabemos que no todos están en la misma situación, pero pensar en qué se puede hacer con los recursos que se tiene para responder a los factores sociales, económicos, políticos del contexto en el que están trabajando los promotores, también eso es importante. Finalmente, la sanación sucede dentro de un marco de como recursos internos, recursos y conocimiento, sabiduría. Entonces, ¿cómo en nuestro equipo identificamos esos recursos, esos conocimientos? Pusimos esto en práctica identificando diferentes habilidades que tienen nuestros promotores y preguntándonos cómo podíamos apoyar estos recursos. En lugar de subcontratar ciertas partes de nuestros proyectos, por ejemplo, contratamos a promotores y promotoras que ya tenían habilidades en esas áreas, como investigación cualitativa, análisis de datos, etcétera. Así que estamos todavía utilizando este marco de referencia en este proyecto. Ahora le paso la palabra a Mongxi para que le dé conclusión a nuestra sesión. También al principio tuvimos un poquito de dificultades, así que vamos a extender un poquito nuestra sesión para dar espacio para preguntas y respuestas. Si tienen la opción, no duden en quedarse para hacer sus preguntas. Básicamente, una de las cosas de las que queríamos hablar aquí es como un llamado a la acción. Así que hablo, digamos, desde mi papel de Envision, al decir que queremos tener en cuenta cómo impacta esto a la fuerza laboral de promotores. Los quiero animar a todos, a todas, a que se inscriban para recibir esta serie de herramientas. De nuevo, nuestro proyecto está en proceso todavía, está en desarrollo, pero la meta de todo esto es que una vez que se recolecten y se publiquen las historias, las experiencias,
Realmente espero que los promotores y sus aliados que están participando hoy en esta sesión, espero que usen esa información para incorporarla a su flujo de trabajo con los promotores y promotoras. Algo que hemos notado es que cuando tenemos materiales acerca del bienestar de los promotores, el agotamiento de la compasión, por ejemplo, lo, lo usamos a nivel individual. Tal vez le decimos a una persona, ah, mira, aquí hay recursos que pueden usar los promotores, que pueden practicar la sanación consciente, etcétera. Pero, ¿cómo podemos usar esta información, estos datos, e implementarlos de manera sistémica? ¿Cómo podemos desarrollar políticas de manera sistemática para que se aseguren de que esto lleve a una sustentabilidad en el trabajo de promoción de la salud? Algo que vemos mucho en este tipo de trabajo son dificultades de retención, agotamiento profesional o burnout. eh, y estos son temas complejos, muchas situaciones contribuyen a esto, por supuesto, en este tema de la retención de la fuerza laboral. Pero si podemos usar estas herramientas y colectivamente como promotores y sus aliados, si podemos usar esta información para influenciar cambios sistemáticos, cambios de políticas y reglamentos, esperamos que esto lleve a una mayor sustentabilidad de la fuerza laboral en sí de los promotores de la salud. Queremos asegurarnos de que estamos desarrollando programas que funcionen bien para los promotores y que estamos respondiendo a sus necesidades. Así que tenemos en el chat un enlace a un formulario para inscribirse, si desean inscribirse para recibir esta colección de herramientas una vez que se publiquen. También está el enlace para el estudio sobre el estrés secundario o STS. No duden en compartir esta información. También tenemos un formulario para inscribirse para eso. Así que eso es lo que les quiero presentar y quiero hacer hincapié en la importancia de esto para la fuerza laboral. También quiero mencionar que es algo que pueden usar si quieren desarrollar algo similar. Es un maravilloso proyecto y creo que la profesora Ornella Hills desarrolló un método, una estructura muy buena para las personas que quieran recolectar su propia información o datos en su propia comunidad para sus promotores.